Vamos a resolver el ejercicio 14 del tema 4. Nos dice, se desea realizar el diseño de un sistema de riego localizado para un invernadero que ocupa una superficie de 5 hectáreas. La textura del suelo es de tipo arenosa y el agua que se utilizará procede de una balsa que contiene una pequeña cantidad de partículas minerales y algas. Cuenta con una tubería principal de 200 metros con la que se distribuye el agua a los ramales y el bombeo se realiza con una bomba habiendo disponibilidad de energía eléctrica y siendo el rendimiento de la motobomba de 0,56. Por otro lado, se saben los siguientes datos. La altura de aspiración igual a 1 metro, altura de impulsión igual a 25 metros y los goteros empleados presentan las siguientes características. Caudal 1 litro hora, pérdida del emisor 0,5 atmósferas y diámetro mínimo de paso 0,4 milímetros. Ahí vemos una tabla con los distintos filtros que hay y el caudal capaz de filtrar de cada uno de los filtros y la pérdida de carga que produce cada filtro. Considerando que la pérdida de carga del cabezal es del 120% de la generada por los filtros y que la tubería presenta una pérdida de carga de 15 metros columnas de agua, realice el diseño completo del sistema de riego localizado. Bueno, para diseñar el sistema de riego localizado, el diseño, primero necesitamos calcular, primero, número de goteros. ¿Vale? El número de goteros no hace falta. Después nos haría falta saber el diámetro de la tubería principal, ¿vale? En tercer lugar, necesitaremos saber filtros, ¿vale? ¿Cuáles? ¿Vale? ¿Cuáles y cuántos? Y por último, la potencia de la bomba. La potencia de la bomba. Eso fuera. Esto es lo que teníamos que calcular cuando nos dicen que realicemos el diseño completo de un sistema de riego localizado. Entonces, pues vamos a irnos a lo primero de todo, que es el número de goteros. ¿Vale? Lo primero, número de goteros. Para ello necesitamos saber el caudal o la superficie que nos moja cada gotero, ¿vale? Nosotros sabemos que el número de goteros es igual a la superficie total a mojar, ¿vale? La superficie total partido la superficie que nos moja cada gotero, ¿vale? La superficie total la sabemos que nos dice que es 5 hectáreas, por lo tanto tendríamos un total de 50.000 metros cuadrados. Partido la superficie mojada, ¿vale? La superficie mojada no la sabemos, por lo tanto tenemos que calcularla. Para calcularla utilizamos la fórmula de superficie mojada del emisor, que la superficie mojada es igual a pi por el diámetro al cuadrado partido por 4. El diámetro va en función del tipo de suelo, ¿vale? Nos dice que es un suelo arenoso, por lo tanto utilizamos la fórmula que hemos visto en la teoría para suelos arenosos, que sería diámetro es igual a 0,3 más 0, más 0,12 por el caudal. El caudal del gotero lo sabemos, que es 1 litro por hora. Por lo tanto tenemos que el diámetro es igual a 0,3 más 0,12 por 1. Y aquí tenemos que el diámetro es igual a 0,42 metros. Nos vamos ahora a la fórmula de superficie y tenemos que pi por 0,42 al cuadrado partido por 4 es igual a 0,14 metros cuadrados. ¿Vale? Ya sabemos la superficie que nos moja cada emisor. Entonces lo ponemos aquí arriba. 0,14 metros cuadrados que nos moja cada gotero. ¿Vale? Y tenemos que 50.000 entre 0,4 nos da un total de 357.143 goteros. ¿Vale? Ya tendríamos la primera parte del problema resuelta. La segunda parte, nos iríamos a calcular el diámetro de la tubería principal, ¿vale? El diámetro
de la tubería. Sería la siguiente parte. Para calcular el diámetro de la tubería, ¿vale? Tenemos que utilizar la fórmula que es igual a diámetro de la tubería es igual a raíz cuadrada, a ver, ¿dónde está? Raíz cuadrada de 4 por el caudal total partido pi por la velocidad, ¿vale? ¿Qué pasa? Que este caudal es el caudal total y este caudal está, ¿vale? Esto sería caudal total y va en metros cúbicos por segundo. En metros cúbicos partido segundo su unidad, ¿vale? Entonces necesitaríamos calcular el caudal para poder calcular el diámetro. Entonces vamos a calcularlo aquí abajo. El caudal total sería igual al caudal del gotero por el número de goteros. El caudal total es igual al caudal del gotero, que hemos dicho que es 1 litro por 1 litro por hora, ¿vale? 1 litro por hora por el número de goteros que hemos dicho que es 357.143, ¿vale? Y aquí tenemos un caudal total, ¿vale? De 357.143 litros por hora. ¿Qué pasa? Que aquí el caudal total nos lo pide en metros cúbicos por segundo. Por lo tanto, tendríamos que pasar esto a metros cúbicos por segundo. Para ello tendríamos que poner 357.143 litros por hora. Hay que pasarlo a metros cúbicos por segundo. Por lo tanto sería por un metro cúbico, que serían 1000 litros, y así tenemos que litro y litro se nos va, por una hora, que serían 3600 segundos. Y horas con horas se nos va. Y nos quedan metros cúbicos por segundo. ¿Vale? Que esto nos daría... metros cúbicos por segundo 0,099 metros cúbicos partido segundo, ¿vale? Y ahora ya sí nos podríamos ir a nuestra fórmula para calcular el diámetro de la tubería, que tendríamos que el diámetro de la tubería es igual a 4 por el caudal 0,099 partido pi por la velocidad, ¿vale? La velocidad tenemos que calcularla en función de tres valores, ¿vale? Siempre partimos del primer valor y si no, vamos completándolo. Tenemos que para diámetros inferiores a 150 usamos velocidades igual a 1 metro por segundo. Para diámetros entre 150 y 350 nos vamos a velocidades de 1,25. Y para diámetros mayores a 350 usamos velocidades de 1,5. Entonces siempre hay que partir de 1 y luego si no se cumple, pues vamos bajando. En este caso empezamos con 1 y nos da que el diámetro es igual a 0,35 metros, que esto sería 350 milímetros. Por lo tanto, como 350 milímetros es mayor a 150, pues esto no se cumple, que la velocidad es igual a 1. Por lo tanto, vamos a hacerlo con 1,25. ¿Vale? Y al hacerlo con 1,25, a ver si puedo, esta parte lo borramos porque no se cumple, o lo podéis dejar, ¿vale? Yo lo voy a borrar para que no sea más fácil. Y nos da, vale, esto un poquito más gordo,
que el diámetro es igual a 0,31 metros, que esto sería igual a 310 milímetros. En este caso sí que tenemos que se cumple, que está entre 150 y 350. Por lo tanto, la velocidad sí que es 1,25 y este sería nuestra segunda respuesta del diámetro de la tubería. ¿Vale? Ahora tendríamos que irnos a calcular el número de filtros. ¿Vale? Lo siguiente sería el número de filtros, que por una parte nos pregunta, o tenemos que decir que qué filtros vamos a utilizar, y por otra, cuántos vamos a utilizar. En este caso, que estamos con un agua que tiene algas y partículas minerales, pues para las algas vamos a utilizar el filtro de arena, y para las partículas minerales, por ejemplo, vamos a utilizar el de malla B, ¿vale? Que hay que ponerlo después del filtro de arena, ya que la arena siempre tenemos una cierta pérdida de carga que nos puede pasar. El diámetro mínimo de paso del gotero, esto no haría falta a la hora de calcular el filtro de malla, qué tipo de malla, pero bueno, no nos vamos a meter en esa profundidad ya que en el problema no nos dice nada. Entonces, ahora nos tocaría calcular el número de filtros. ¿Vale? Para calcular el número de filtros sería número de filtros es igual al caudal total, ¿vale? Partido el caudal del filtro. En este caso, el caudal tenemos para calcular el caudal total o el número de filtros necesitamos trabajar siempre en la misma unidad. Entonces, el caudal total aquí, el de los filtros, vamos a calcular primero cuántos filtros de arena, que el caudal es 40, ¿vale? Entonces, por ejemplo, para el filtro, número de filtros de arena necesitamos el caudal total, ahora lo calculamos, y el filtro es 40 metros cúbicos por hora. Es lo que es capaz de filtrar, según la tabla, el filtro de arena, ¿vale? Entonces, necesitamos pasar el caudal total, que lo tenemos aquí en litros por hora. Esto habría que pasarlo a metros cúbicos por hora, ¿vale? Para que esté en las mismas unidades. ¿Cómo lo haríamos? Pues sería 357.143 litros por hora por un metro cúbico, aquí, un metro cúbico, que serían 1000 litros. Litros con litros se nos va y nos queda 355,143 metros cúbicos por hora, que es ya la unidad que nos haría falta. Por lo tanto, ya lo podríamos apuntar aquí y tendríamos 355,143 metros cúbicos por hora. Vale. Por lo tanto, necesitaríamos 8 y pico, que serían pues 9 filtros. 9 filtros de arena. ¿Vale? Con los filtros de malla, pues haríamos exactamente lo mismo. ¿Vale? Tenemos número de filtros de malla B, pues sería el caudal total partido el caudal del filtro. El caudal total ya lo hemos calculado o hemos cambiado las unidades, sería 355,143 metros cúbicos por segundo, por hora, perdón, partido el filtro de malla B, que sería 50, ¿vale? Pues esto sería partido por 50 metros cúbicos por hora, que eso sería igual a, vamos a ver, 355.143 entre 50. Eso da 7,10, por lo tanto no haría falta, necesitaríamos 8
filtro de malla B. ¿Vale? Ya tenemos el número de filtros. Ya tendríamos otra parte del ejercicio hecha. 9 filtros de arena y 8 filtros de malla B. Por último, tenemos que calcular la potencia de la bomba, ¿vale? Para calcular la potencia de la bomba, usamos esta fórmula. A ver, potencia es igual al caudal total, ¿vale? Este caudal está en... ¿En qué está este caudal? A ver, que no me quiero equivocar. En litros por segundo, ¿vale? La bomba, el caudal de la bomba está en litros por segundo. Vamos a apuntarlo aquí. El caudal de la bomba sería en litros partido por segundo. Por la H, que ahora veremos lo que es, la altura manométrica, partido 75 por el rendimiento, ¿vale? El caudal está en litros por segundo, por lo tanto, aquí lo tenemos litros por hora, pues vamos a pasarlo ahora a litros por segundo, que sería 355.143 litros por hora por una hora, que sería 3.600 segundos. Hora con hora se nos va y nos quedan segundos. Que esto nos quedarían 99,21. ¿Vale? En litros por segundo. Pues aquí tenemos la bomba, que sería 99,21 litros por segundo por la altura manométrica. ¿Cómo se da la altura manométrica? Pues la altura manométrica es igual a la altura de aspersión más la altura de impulsión más la pérdida del emisor más la pérdida del cabezal más la pérdida de la red. La altura de aspersión nos la da el problema y nos dice que es 1 metro, ¿vale? Pues altura de aspersión 1, más altura de impulsión, también nos da el problema, nos dice que es 25, más la pérdida del emisor. La pérdida del emisor también nos lo da, que nos dice que aquí la P, que es 0,5 atmósfera. Para pasar de atmósfera a metros columna de agua, ¿vale? Para que esté todo en la misma unidad, una atmósfera equivale a 10 metros columna de agua. Por lo tanto sería 0,2 por 10,33, ¿vale? Una atmósfera son 10,33 metros columna de agua. Entonces ya ahí teníamos la pérdida del emisor. La pérdida del cabezal, pues la pérdida del cabezal es el 120% de la pérdida generada por los filtros, ¿vale? Entonces esto sería 1,2 por la suma de los dos filtros, el filtro de arena y el filtro de malla A. El filtro de arena genera una pérdida de carga de 6 y el filtro de malla B una pérdida de carga de 4. Entonces sería 1,2 por 6 más 4. ¿Vale? Y por último, la pérdida de la red, que habría que sumársela, que serían 15, que es la de la tubería, ¿vale? Que serían 15. Que esto es igual a... Eh, Vamos a ver la calculadora. ¿Dónde la tengo? Serían... más 12 más 58,17. 58,17 metros columna de agua. Bueno, pues aquí lo ponemos. 58,17 partido 75 por el rendimiento, que nos lo da el problema, que nos dice que es
0,56. Y si hacemos todo esto tenemos que necesitamos una potencia ciento treinta y siete coma cuarenta y uno caballos. Pues ya tendríamos este problema solucionado. Por una parte, vamos a ver, así lo vemos entero. Por una parte tenemos el número de goteros, la tubería, el diámetro, los filtros y la potencia de la bomba. El número de goteros, para calcularlo con la superficie mojada o sabiendo el marco, una de los dos, calculamos el número de goteros totales. Para calcular el diámetro de la tubería necesitamos calcular el caudal total y luego en función de qué diámetro nos da va asociado a una velocidad. Tenemos que ir haciendo prueba y error. Luego calculamos el número de filtros con el caudal total y lo que es capaz de hacer cada filtro. Y por último, la bomba. Para tener en cuenta el caudal total, en función de qué fórmula estemos utilizando, va con una medida o con otra. Para calcular el diámetro de la tubería va en metros cúbicos por segundo. Para calcular la potencia va en litros por segundo. Y en los filtros, pues aquí tenemos que estar trabajando siempre en las mismas unidades. Por lo tanto, si la tabla va en metros cúbicos por hora, pues tenemos que ponerlo en metros cúbicos por hora, ¿vale? Este sería el ejercicio 14.